La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. En el capítulo de hoy os leeré los siguientes títulos que aparecen en la pantalla. El ángel se aparece a José y le manda huir a Egipto. Descanso bajo el terebinto de Abraham. Santa Isabel huye al desierto con el niño Juan. Y la Sagrada Familia se detiene en una gruta y ve al niño Juan. El ángel se aparece a José y le manda huir a Egipto. Los veo partir de Nazaret. Ayer José había vuelto temprano de Nazaret y Ana y su hija estaban aún en Nazaret con María. Ya habían ido a descansar cuando el ángel se apareció a José. María y el niño descansaban a la derecha del hogar, Ana a la izquierda. María de Eli entra a la habitación de su madre y la de José. Estas diversas habitaciones estaban separadas por tabiques de ramas de árboles trenzadas y cubiertos en lo alto con zarzos de la misma clase. El lecho de María estaba separado de los demás de la pieza por medio de una mampara. El niño Jesús dormía a los pies de María, sobre unas alfombras en el suelo. Al levantarse lo podía fácilmente tomar en brazos. Vi a José descansando en su habitación, acostado de lado, con la cabeza sobre el brazo, cuando un joven resplandeciente se acercó a su lecho y le habló. José se incorporó, pero como estaba abrumado de sueño, volvió a caer. El ángel lo tomó de la mano y lo levantó hasta que José volvió completamente en sí y se levantó. El ángel desapareció. José encendió su propia lámpara en otra que estaba colgada delante del hogar en medio de la casa. Luego golpeó a la entrada donde estaba María y preguntó si podía recibirlo. Lo vi entrar y hablar con María, la cual no descorrió la cortina que tenía delante. Luego José entró en una cuadra donde tenía el asno y pasó a una habitación donde había diversos objetos y arregló todo para la pronta partida. Cuando José dejó a María, ésta se levantó y se vistió para el viaje. Fue a ver a su Santa Madre y le dio cuenta de la orden del ángel de partir. Ana se levantó, como también María de Eli con su nieto. Al niño Jesús lo dejaron aún descansando. Para aquellas santas personas, la voluntad de Dios era lo primero. Estaban muy afectados y afligidos, pero no se dejaron llevar por la tristeza y dispusieron lo necesario para el viaje. María no tomó casi nada de lo que habían traído de Belén. Hicieron un envoltorio de regular tamaño con las cosas que José había dispuesto y añadieron algunas colchas. Todo esto se hizo con calma y muy rápidamente, como cuando se despierta uno para huir en secreto. María tomó al niño y su prisa fue tanta que no la vi cambiarle pañales. El momento de partir había llegado y no es posible decir cuánta era la aflicción de Ana y de su hija mayor. Estrechaban contra su pecho al niño Jesús, llorando, y el niñito besó también a Jesús. Ana besó varias veces a María, llorando, como si no la hubiera ver más, mientras María de Eli se echó al suelo derramando abundantes lágrimas. Aún era medianoche cuando dejaron la casa, y Ana y María de Eli acompañaron a los viajeros un trecho de camino. José marchaba detrás con el asno, y aunque iban en dirección de la casa de Ana, la dejaron a un lado hacia la derecha. María llevaba al niño Jesús sujeto con una faja que descansaba sobre sus hombros. Tenía un largo manto que la envolvía toda con el niño y un gran velo cuadrado que no cubría más que la parte posterior de la cabeza y caía a ambos lados de la cara. Habían avanzado algo en el camino cuando José los alcanzó con el asno, cargado con un odre lleno de agua y un cesto lleno de objetos, como panecillos, aves vivas y un cantarito. El pobre equipaje de los viajeros, junto con algunas colchas, iba empaquetado alrededor del asiento, puesto a través de una tablilla para descansar los pies.
otra vez volvieron a besarse llorando, y Ana bendijo a María, que montó sobre el asno que conducía a José y prosiguieron su camino. Por la mañana temprano, he visto a María de Elí que iba con su muchachito a la casa de Ana. Después envió a su suegro con un servidor a Nazaret y regresó a su propia casa. Ana estaba empaquetando y ordenando todo lo que había quedado en la casa de José. Por la mañana acudieron 2 hombres de la casa de Ana. Uno de ellos no llevaba encima más que una piel de carnero, con toscas sandalias sujetas por correa en torno a las piernas. El otro llevaba ropas largas. Ayudaron a poner orden en la casa de José, empaquetando las cosas que debían de llevar a casa de Ana. Mientras tanto, vi a la Sagrada Familia la noche de su partida, descansar en varios lugares y por la mañana en un cobertizo. Por la tarde no pudieron llegar más lejos. Entraron en un lugar llamado Nazara, en una casa separada de las demás, porque eran tratados con cierto desprecio los dueños de ella. No eran judíos. En su religión había algo de paganismo, porque iban a adorar al monte Garizim, cerca de Samaria, por un camino montañoso y abrupto. Estaban obligados a pesadas tareas y trabajaban como esclavos en el templo y en otras obras públicas. Esta gente recibió a la Sagrada Familia con mucha amabilidad. Se quedaron allí el día siguiente. Al volver de Egipto, la Sagrada Familia visitó a esa buena gente. Y también más tarde, cuando Jesús tenía 12 años, y fueron al templo, y cuando volvió a Nazaret, toda esa familia se hizo bautizar por San Juan y se unió a los discípulos de Jesús. El pueblo de Nazara no está lejos de otra ciudad puesta sobre una altura, cuyo nombre no recuerdo, pues he oído nombrar varias ciudades en los alrededores, como Legio, Masholot, y entre ellas está Nazara, si mal no recuerdo. Descanso bajo el terebinto de Abraham. Ayer sábado, después de la fiesta, la Sagrada Familia dejó a Nazara durante la noche. La he visto todo el domingo y la noche siguiente ocultándose cerca de aquel árbol grande bajo el cual habían estado cuando fueron a Belén y donde María había sufrido tanto el frío. Este árbol era el terebinto de Abraham, cerca del bosque de Moré, no muy distante de Siquem, de Yenat, de Silch y de Anima. Las intenciones de Herodes se conocían en aquel país y por eso no se tenían seguros. Cerca de este árbol fue donde Jacob enterró los ídolos robados a Labán. Y junto a este terebinto, Josué reunió al pueblo y estuvo levantando el tabernáculo donde se hallaba el arca de la alianza, y exigió al pueblo renuncia de los ídolos. Allí fue saludado como rey por los siquemitas, Abimelec, hijo de Gedeón. Esta mañana he visto a la Sagrada Familia descansando, muy temprano, junto a una fuente, bajo unos arbustos de bálsamo, en una región fértil. El niño Jesús estaba con los pies desnudos sobre las rodillas de María. Los arbustos estaban cubiertos de bayas rojas. En algunas ramas había incisiones de las que le salía el líquido que era recogido en pequeños recipientes. Yo me maravillaba de que no lo robaran. José llenó su cantarito con el licor que manaba y comieron lo que había traído, pan y bayas recogidas en los arbustos vecinos, mientras el asno pastaba y abrevaba junto a ellos. Hacia la izquierda se veía en lontananza la altura donde se estaba asentada Jerusalén. Era un cuadro conmovedor mirarla desde este lugar. Santa Isabel huye al desierto con el niño Juan. Zacarías e Isabel conocían el peligro que amenazaba a los niños, porque creo que la Sagrada Familia les envió un mensaje de confianza. He visto a Isabel llevándose al niño Juan a un sitio muy retirado del desierto, a unas 2 leguas de Hebrón. Zacarías los acompañó hasta un lugar donde atravesaron un arroyuelo, pasando sobre una viga tendida.
Allí se separó de ellos y se encaminó a Nazaret por el camino que María había tomado cuando fue a visitar a su prima Isabel. Creo que iba a pedir mejores informes a Santa Ana. Allí en Nazaret, varios amigos de la Sagrada Familia estaban muy tristes por la partida. He visto que Juan, en el desierto, no llevaba sobre el cuerpo más que una piel de cordero, y a los 18 meses ya podía correr y hablar. Tenía en la mano un bastoncito blanco, con el que jugaba como juegan los niños. El desierto no era una inmensa extensión arenosa y estéril, sino una soledad con muchas rocas, barrancos y grutas, donde crecían arbustos diversos con bayas y frutos silvestres. Isabel llevó al niño Juan a una gruta donde más tarde vivió María Magdalena, después de la muerte del Salvador. No sé cuánto tiempo estuvo allí oculta Isabel con el niño. Probablemente quedó todo el tiempo hasta que no podía ya temerse la persecución de Herodes. Regresó con su hijo a Juta, pero volvió a huir cuando Herodes convocó a las madres que tenían hijos menores de 2 años, lo cual tuvo lugar un año más tarde. No puedo decir los días, pero contaré las escenas de la huida conforme recuerdo haberlas visto. La Sagrada Familia se detiene en una gruta y ve al niño Juan. Cuando hubo pasado la Sagrada Familia a algunas alturas del Monte de los Olivos, la vi huyendo hacia Belén, en dirección de Hebrón. A unas 2 leguas del bosque de Mambré los vi refugiarse en una gruta amplia, abierta en un desfiladero agreste, encima de la cual se hallaba un lugar parecido al nombre de Efraín. Me parece que era la 6ª vez que se detenían en el camino. Llegaron llenos de fatiga y de tristeza. María estaba muy afligida y lloraba. Sufrían toda clase de privaciones, pues tenían que tomar los senderos apartados y evitar los poblados y las posadas públicas. Descansaron durante todo el día. Tuvieron aquí algunos hechos milagrosos para aliviar su miseria. Brotó una fuente en la gruta, por la oración de María, y una cabra salvaje se acercó a ellos y se dejó ordeñar. Finalmente se les apareció un ángel que los consoló y animó. En esta gruta había rezado a menudo un profeta, y Samuel se detuvo algunas veces. David guardaba en la vecindad los rebaños de su padre, y aquí mismo, mientras oraba, recibió de un ángel la orden y el mandato de combatir contra Goliat. Después de dejar la gruta, caminaron 7 leguas hacia el mediodía, dejando a su izquierda el mar muerto, y unas 2 leguas más allá de Hebrón entraron en el desierto, donde se encontraba por entonces el pequeño Juan, pasando a un tiro de flecha de la gruta donde estaban refugiados. Los he visto avanzar en medio de un desierto de arena, muy lánguidos y cansados. El recipiente de agua y el cantarillo de bálsamo estaban vacíos. María estaba sedienta y triste, y el niño también tenía sed. Se detuvieron fuera del camino en una hondanada donde había zarzales y un poco de césped reseco. María bajó del asno, sentóse en el suelo y puso al niño ante sí. Estaba triste y rezaba. Mientras María, como Agar en el desierto, pedía un poco de agua para el niño, mis ojos vieron una escena conmovedora. La gruta donde Isabel tenía escondido al niño Juan estaba a poca distancia, en medio de unas rocas altas. Pude ver al niño Juan vagando entre malezas y piedras. Me pareció lleno de inquietud y como si esperara algo. No pude ver a su madre. La vista de aquel niño corriendo con un paso seguro por ese lugar desierto producía una viva impresión, de la misma manera que se había estremecido en el seno de su madre, como queriendo ir al encuentro de su Señor. Esta vez se hallaba excitado por la vecindad de su Redentor, que estaba sediento. Tenía sobre los hombros una piel de cordero, sujeta por la cintura, y en la mano un bastoncito, en cuya alta punta flotada una banderola de corteza. Sentía que Jesús pasaba y que tenía sed. Se puso de rodillas y clamó a Dios con los bracitos tendidos. Luego se levantó con rapidez, corrió impulsado por el espíritu hasta un costado de la roca y golpeó el suelo con su vara.
brotando de inmediato agua abundante. Juan corrió hacia el sitio donde caía y allí se detuvo y vio a lo lejos a la Sagrada Familia que pasaba. María alzó al niño en los brazos y señalando hacia el lugar dijo: «Mira a Juan en el desierto». Vi a Juan estremecerse de alegría junto al agua que caía. Hizo una señal con su banderola y luego huyó a su soledad. El arroyo, después de algún tiempo, llegó hasta el camino que seguían los viajeros. Los he visto pasar y detenerse junto a unos zarzales, en un lugar cómodo donde había un poco de césped, aunque seco. María bajó con el niño de la cabalgadura y se sentó sobre el césped. Todos estaban llenos de alegría. José cavó una pequeña hondura que pronto se llenó de agua, y cuando estuvo limpia todos bebieron. María bañó al niño y luego se lavaron las manos, la cara y los pies. José trajo el asno y le dio de beber, y finalmente llenó de agua su recipiente. Estaban llenos de alegría y de agradecimiento. El césped seco reverdeció con el agua, el sol se mostró brillante y todos se encontraron reanimados, aunque silenciosos. Se detuvieron allí 2 o 3 horas. A poca distancia de una ciudad sobre la frontera del desierto, a 2 leguas más o menos del Mar Muerto, fue donde se detuvo la Sagrada Familia por última vez en los dominios de Herodes. El nombre de la ciudad era así como Anam, Anem o Anim. Pidieron entrada en una casa aislada, que era posada para gentes que atravesaban el desierto. Contra una altura había algunas cabañas y cobertizos, y en los alrededores muchos frutales silvestres. Me pareció que los habitantes eran camelleros, porque he visto pastando varios camellos rodeados de vallas. Eran gentes de costumbres salvajes, dedicadas, me parece, al pillaje. Con todo, recibieron bien a la Sagrada Familia y le dieron hospitalidad. En la vecina ciudad habitaban gentes de costumbres desordenadas, que habían huido después de una guerra. Entre las personas de la posada había un joven de unos 20 años, llamado Rubén. En una noche estrellada he visto hoy a la Sagrada Familia atravesando un terreno arenoso, cubierto de maleza corta. Me parecía viajar con ellos por el desierto. El paraje era peligroso por la cantidad de serpientes ocultas en la maleza y enrolladas entre la hojarasca. Se acercaron silbando y levantando sus cabezas contra la Sagrada Familia, que pasaba tranquila, rodeada de luz. He visto otros animales dañinos, de patas cortas y una especie con alas sin plumas, como grandes aletas, y el cuerpo largo y negruzco. Pasaban rápidamente como si volaran. La cabeza se parecía a la de los peces. Quizás serían lagartos voladores. La Sagrada Familia llegó a un camino ahuecado, que era una excavación profunda del terreno, y quisieron descansar allí entre los zarzales. Tuve miedo por ellos, porque el sitio era horrible y quise hacerles una muralla de zarzas entrelazadas. Pero se me presentó una bestia horrible, parecida a un oso, y me sentí llena de ansiedad terrible. De pronto apareció un viejo amigo mío, sacerdote, que ha muerto hace poco, y se presentaba ahora como un hermoso joven. Tomó a la bestia feroz por la nuca y la alejó de allí. Yo le pregunté por qué había venido, pues seguramente se encontraría mejor allí donde estaba, y me respondió: «Quería socorrerte, no me quedaré mucho tiempo». Me dijo también que yo volvería a verlo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Os dejo en la pantalla el siguiente capítulo con los títulos, que los subiré el miércoles a las 10 de la noche. Os dejo al final del vídeo el corto que puse, espero que me deje YouTube, por si no lo habéis visto, con la programación de los podcasts. Este en concreto lo subiré los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, hora española. Os pido disculpas por si hoy habéis escuchado el audio con un poquito de más ruido de fondo. Aparte de pajarillos, se escucha un perrillo que tengo ya mayor y constantemente tengo que estar pendiente de él. Y tengo una obra enfrente, me tengo que levantar muy temprano a hacer la grabación, aunque la suba a las 10 de la noche, para que haya el menor ruido posible. Estoy grabando desde el móvil, además no me llega hasta que no llegue a X cantidad de visualizaciones,
no me permitirá YouTube poder tener algún tipo de ingreso que me pueda permitir el lujo para mí de instalarme en otra habitación con menos ruido, subir los vídeos con mejor calidad. No pido casi nunca que se suscribáis, que compartáis, que le deis me gusta, que hagáis algún comentario, pero la verdad es que eso ayuda muchísimo. Si sois católicos y os gusta mi contenido, compartirlo con vuestros contactos. Yo ayer salí ya de mi zona de confort y la consagración que voy a ir llevando yo a partir del 28 de abril, pues la he publicado en mis redes personales, en mi WhatsApp, en mi Facebook personal, en mi Instagram personal. Y bueno, si algo no nos debemos de sentir menos, es que seamos cristianos y católicos, porque por la gracia de Dios. Y os animo a que deis la cara también en ese sentido y compartáis. Si estáis escuchando esto es porque os llegan estas visiones, este contenido que subo con tanto cariño y desde mi vocación de catequista. Espero que os estén gustando estas visiones de Ana Catalina de Emmerich y que me sigáis escuchando. Bendiciones.